Profe, creo que en la sala de espera hay una compañera. Ya, sí, gracias. 7 páginas. Aquí todavía alcanzamos a más. Entonces íbamos en el cuento de las exactas y el factor integrante, ¿no? Vimos de factor integrante dos casos particulares. Uno que el factor dependa, bueno, los casos eran que el factor dependiera de solo una de las variables, ¿no? Vimos condiciones para que exista y cómo hallarlo, ¿no? La fórmula. Entonces, ¿dónde está factor integrante? Decíamos que para que existiera factor integrante con respecto a la variable x, necesitábamos que este cociente dependiera exclusivamente de x. A ese cociente lo llamábamos p, y la dinámica es que el factor integrante simplemente es e a la integral de p. ¿Sí? Y de forma análoga, ahora cuando hacíamos este cociente dividiendo por m, si este señor depende exclusivamente de y, entonces existe el factor integrante. Y el factor integrante, que sería un mu de y, es e a la integral de p de y. Hicimos un ejemplito. Vamos a hacer otro para recordar. Entonces, pongámonos bien, resolver. Y nos dan la siguiente ecuación. Y al cuadrado más 2y al cubo de x menos x por y menos y al cubo seno de y menos 5y al cuadrado de y igual a 0. Bueno, entonces, simplemente con ver la ecuación, usted dice, oiga, este término está largo, este está peor. No, este está bien, pero este está largo. Tiene trigonométrica, tiene polinomio. Esto debe ser, esta debe ser o exacta o transformable exacta. Es lo que uno supondría. Entonces, pues, primero uno identifica m, ¿sí?, que acompaña el de x, identifica n, que acompaña el de y. Ojo con este n. El n viene con este menos ahí incluido, ¿no? Entonces, error típico, no considerar el n, no considerar el menos. Más, a veces la ecuación es exacta, pero viene aquí con un menos factorizado, y como no lo toman, pues no le va a dar exacta por el signo. Y entonces busca factor integrante y no encuentran. ¿Sí? Entonces el error es que no consideraron el signo menos. Bueno, entonces primero uno trata de mirar si es exacta, ¿no? Toma m, lo deriva con respecto a y, nos daría 2y más 6y al cuadrado. Y toma n y lo deriva con respecto a x. Con respecto a x solo está esta parte, nos daría menos y. Y estos señores son diferentes, entonces no es exacta. Pero uno podría buscar si es transformable exacta por factor integrante. Entonces simplemente hay que hacer un cociente. ¿Sí? Uno puede empezar a trabajar con m, si no le sirve, entonces con n, ¿sí?, y busca uno. Aquí simplemente voy a arrancar por m, porque m me parece que es un término más simple. Este señor tiene x y y no veo cómo ese x y se elimine con un x y que aparezca arriba. Bueno, si uno escribe aquí la m, entonces aquí colocaría m, que se deriva con respecto a y aquí n con respecto a x, menos, este señor indica que tiene que ser en términos de y. Bueno, ¿sí? Así es que yo me acuerdo de la fórmula. Pero ustedes la pueden buscar en los apuntes, ¿no?, en las notas que tienen ahí. Entonces, si coloco el m acá, aquí va el m, que sería con respecto a y aquí el n, que sería con respecto a x. La variable que va acá indica en términos de quién tiene que quedar. Entonces, si esto nos queda en términos de y, existe el factor integrante. Entonces reemplazamos n de x
menos y menos m de y, que sería 2y menos 6y al cuadrado, sobre m, que sería y al cuadrado más 2y al cubo. ¿Sí? Y efectivamente todo nos quedó en términos de y. Por lo tanto, existe el factor integrante. Claro que aquí podríamos hacer algunas operaciones para que nos quede más simple. Menos y menos 2y nos da menos 3y. Podríamos factorizar el menos 3y y nos quedaría factor de 1 más 2y. Y abajo podríamos factorizar y al cuadrado y nos quedaría 1 más 2y. Y eso simplifica bastante. Y al cuadrado con y se simplifica, eso nos queda menos 3 sobre y. Quedó mejor. Listo. Error típico, ¿no? Hacen esta operación y dicen que este es el factor integrante. No, esto simplemente es la condición para que exista. Ya nos quedó en términos de y, existe el factor integrante. Ahora lo que vamos a hacer es encontrarlo. Y el factor integrante es simplemente e a la integral de py. En este caso nos daría e a la integral de menos 3y de y. La integral nos da menos 3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Y sabemos que las barras las podemos quitar. Las voy a quitar de una vez. Y no necesitamos agregarle constante integración. No se pueden cancelar porque el menos 3 está atravesado, ¿no? Toca subirlo como exponente. Y ahí sí se cancela el logaritmo con exponencial. Nos quedaría y a la menos 3. Bueno, nos dio un factor que depende de y. El ejemplo pasado me parece que también era con y, ¿no? Hay ejercicios en donde uno puede encontrar factor integrante que dependa por un lado de x y por el otro lado de y. Para que tengan los dos factores. Listo. Entonces tomamos la ecuación y la multiplicamos por y a la menos 3. Multiplicando por y a la menos 3 nos quedaría y a la menos 1 más 2 de x. Voy a quitar ese menos, lo voy a pasar adentro. Más x y a la menos 2 menos seno de y. Ah, no, quedaría, si paso el menos adentro, aquí quedaría menos, aquí quedaría más y aquí quedaría más. 5 y a la menos 1. ¿Listo? Ya tenemos el nuevo m, ya tenemos el nuevo n, y la ecuación tiene que ser exacta ya. Usted puede verificar si ya le quedó exacta, ¿no? Es bueno a veces verificar para ver si le quedó bien encontrado el factor integrante, si le quedó bien las operaciones. Bueno, yo voy a hacer acto de fe que sí me quedó bien. Y simplemente pues, voy a empezar. Entonces, de los dos términos, el que se ve más cortico es el m. Voy a empezar por m. Integral de m con respecto a x. Eso nos quedaría x y a la menos 1 más 2x. ¿Sí? Todo era escalar. Ya tenemos la parte combinada. Entonces ya hicimos parte de la otra integral. De la integral de n. Ya tenemos la parte combinada. Claro que aquí está también sencilla de hacerlo. Nos va a quedar x y a la menos 1. Y el resto de términos son términos que dependen exclusivamente de y. Ya nos quedaría
más integral de seno menos coseno, ¿no? Integral de 5 y a la menos 1, 5 logaritmo natural del valor absoluto de y. Bueno, mejor dicho, de y. ¿Y listo? Colocamos la parte combinada y le agregamos las partes sueltas. Entonces, la solución sería partes combinadas, que podemos escribirla como x sobre y para que sea más bonito, menos, que diga más, 2x menos coseno de y, más 5 logaritmo natural de y, igual a c. ¿Sí? ¿Toca analizar casos? Bueno, los casos que hay que analizar es cuando se buscó el factor integrante. Cuando se buscó el factor integrante, dividimos por m. Y m dependía exclusivamente de y. O sea, todo lo que hicimos de aquí para abajo es válido siempre y cuando ese polinomio de grado 3 sea diferente de 0. Faltaría analizar, oiga, ¿qué pasa si es igual a 0? ¿Qué pasa? Sí, oiga, se me olvidó ya, ¿cuál era? Ya el cuadrado. La pregunta es, ¿este señor es solución? Bueno, tocaría reemplazar en la ecuación. El problema es cómo reemplaza. A veces uno se enreda reemplazando. Bueno, aquí como está escrito, queda fácil para reemplazar una parte. Este señor queda preciso para reemplazar acá. Y esta parte se anula. Ahora, si esta parte se anula también, entonces sí nos da 0. ¿Sí? El problema es que este también está escrito en diferenciales. Y aquí solo tengo una ecuación que depende de y. ¿Sí? Entonces necesito escribirla como derivada. Entonces tomar la ecuación y escribirla como derivada es sencillo. Voy a hacer primero eso. Entonces simplemente dividimos por dx y listo. Ya tenemos un dy de x. ¿Sí? El problema es ahora de la ecuación, ¿cómo obtengo un dy de x? Si no hay x. Bueno, en realidad, y también no dice, eso está como difícil de trabajarla. No, en realidad es sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es tomar la ecuación, en este caso, y se puede escribir en ecuaciones más simples. Podríamos factorizar, por ejemplo, sacar factor común y al cuadrado y nos quedaría 1 más 3y, igualarlo a 0. Y esta ecuación entonces se parte en dos. Una es que y sea 0 y la otra es que y, bueno, que 1 más 3y sea igual a 0. La segunda lo mismo que decir y es igual a menos un tercio. Entonces, ahí ya tenemos dos funciones constantes. Y sus derivadas valen 0. ¿Sí? Entonces, de ambas, vamos a ver si podemos trabajar con las dos a la vez. Y igual a 0 y y igual a menos un tercio. En ambas, el de y de x es igual a 0. Y si el de y de x vale 0, este señor anula toda esta expresión. ¿Sí? Y estas dos ecuaciones obviamente cumplen esta ecuación porque de ahí fue donde salió, ¿no? O sea que al reemplazar acá, pues también se va a anular. Entonces todo se anula. Luego es solución.
Entonces, al reemplazar nos quedaría 0 más toda la expresión. Bueno, aquí está con el menos todavía. Menos xy menos y al cubo. ¿Sí? Aquí ni siquiera tuve que reemplazar, porque todo esto queda multiplicado por la derivada, que vale 0. Entonces, esos señores, bueno, estas funciones eran solución. Y igual a 0 y y igual a menos un tercio. Pero a fin de cuentas, estas funciones nacieron de esta ecuación. Entonces, la ecuación es solución. Entonces, la solución, ahora sí, es toda esta expresión, familia uniparamétrica, y se nos había escapado una, x y al cuadrado más 3y al cubo, ¿no? Si era así que sí, 3y al cubo, igual a 0. Y listo, fácil. 9 páginas, todavía nos queda espacio. Bueno, y ese es factor integrante. De factor integrante hay unos casos particulares. Bueno, hay un caso particular de factor integrante. El caso particular del factor integrante son las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Algunas ecuaciones diferenciales lineales se le puede aplicar factor integrante para transformarlas a exactas. Entonces recordemos cómo era una ecuación diferencial lineal de primer orden. Nosotros habíamos dicho que de primer orden aparecía y', aparecía y esos señores acompañados de coeficientes que dependían de x. Aquí un a sub 1 de x, aquí un a sub 0 de x, y al otro lado algo que depende de x. Esa era una ecuación lineal. ¿Sí? Esa es su estructura normal. Cuando uno trabaja las ecuaciones lineales, cuando las va a resolver, por lo general, quita este señor de acá. ¿Y cómo se hace? Dividiendo por ese señor. Entonces, dividiendo por a sub 1 de x, nos quedaría lo siguiente. Y' más a sub 0 de x sobre a sub 1 de x, y igual a g de x sobre a sub 1. ¿Sí? Por simplicidad, vamos a decir que este cociente lo vamos a llamar p, y este cociente lo vamos a llamar f. Entonces, las ecuaciones lineales también uno las suele ver de esta forma. P de x, y igual a fx. ¿Sí? Es una forma más amigable de verlas. La primera la voy a llamar 1, la otra la voy a llamar 2. Entonces, esa es la típica forma de ver las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso para, bueno, vamos a ver primero cuándo se le aplica el factor integrante y vamos a hallar una fórmula. En la fórmula va a aparecer P y va a aparecer F. Por lo tanto, es importante que no se le olviden de dónde salen. P sale este cociente, F sale el cociente. ¿Sí? Importante saber quién es P y F. Bueno, y voy a trabajarla con 2. Entonces, en ciertas ocasiones, aquí no hay mucho que hacer, en ciertas ocasiones cuando alguno de estos dos señores vale 0. ¿Sí? Si P o F
valen cero, mejor dicho, si son la función nula, entonces en realidad la ecuación lineal se puede trabajar con variables separables. Si p de x o fx es la función nula, entonces 2 es de variables separables. ¿Sí? Y eso es fácil de ver. ¿Sí? Supongamos que p de x es la función nula, es decir, p de x siempre vale 0 para todo x. Y si p de x vale 0, 2 se transforma en y' igual a fx. Y ahí prácticamente ya están separadas. El y' usted lo escribe como de yx y el de x pasa al otro lado a multiplicar. Listo. Se separaron las variables. ¿Sí? Y si f de x es igual a 0, también se puede trabajar de variables separables. Entonces aquí nos quedaría y' más p de xy igual a 0. Podríamos tomar este señor y pasarlo al otro lado y escribir la derivada como de yx. ¿Sí? Y simplemente despejar. Nos quedaría de y sobre y igual a menos px de x. ¿Sí? Y esta pues se puede resolver sencillo. No tiene mayor misterio, simplemente aplicamos, integramos, aquí nos queda logaritmo natural, ¿no? Y podríamos aplicar exponencial y podríamos quitarle las barras. ¿Sí? Pero vamos a trabajar el caso entonces en donde, podríamos trabajar el caso en donde ninguna de las dos es 0, pero la voy a dejar abierta a que f sea 0. ¿Sí? Si f es 0 o no es 0, bueno, voy a simplemente a resumirlo para este caso, que p de x sea diferente de 0, sin importar si f es 0 o no es 0. ¿Sí? Si f fuera 0, se puede por variables separables. Pero también se podría por lo que vamos a hacer. Entonces simplemente voy a trabajar ese caso. Voy a trabajar el caso en donde p sea diferente de 0. Bueno, no me gusta colocar diferente de 0 porque uno podría pensar en muchas funciones que a veces no son 0, ¿no? O sea, por ejemplo, esta función. Esta casi siempre es diferente de 0, ¿no? Salvo en 2 ocasiones vale 0. Es mejor como escribir función nula, que no es la función nula. La función nula. ¿Sí? Eso le da la posibilidad que px tome algunos valores de 0. ¿Sí? Y no nos interesa f. F puede ser 0, puede ser que no. Tenga en cuenta que para que p no sea la función nula, p nace de un cociente, ¿no? P es a sub 0 sobre a sub 1. Entonces, para que este señor no sea la función nula, necesitamos que a sub 0 no sea la función nula. Porque si este señor es la función nula, el cociente me da nulo. Entonces, ahí a sub 0 no es la función nula. ¿Sí? Voy a dejar eso escrito por ahí. Creo que lo necesitamos. A sub 0x no es la función nula. Listo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que en este caso la ecuación diferencial no es exacta, pero es transformable exacta. Con
con factor integrante que depende de X. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, para eso toca identificar quién es M y quién es N. Entonces, vamos a tomar nuestra ecuación y la vamos a escribir por medio de diferenciales. Entonces, primero tomo este señor que está por aquí suelto y lo paso al otro lado. Y nos quedaría f de x menos p de xy. Y ahora sí separo los diferenciales. Los separo, bueno, los separé para integrarlos en un solo lado. Era un x. Entonces paso toda a la izquierda. Y nos quedaría, al pasar a la izquierda, estos señores cambia de signo. Es lo mismo colocar este positivo y este en la mitad negativo. Y nos quedaría p de x por y menos f de x. Todo esto sería dx más dy igual a 0. Listo. Este señor hace el papel de m y aquí con el de y está la función constante 1. Ese sería el n. Vamos a ver que efectivamente no es exacta. Entonces tomamos m y lo derivamos con respecto a y. Y eso nos daría p de x. ¿Sí? Y ahora tomamos n y lo derivamos con respecto a x. Como n es constante, la derivada vale 0. Y estos señores no son iguales porque p de x no es la función nula. Ah, no. Entonces no necesitábamos el sub 0. Bueno, que p de x no es la función nula. Por lo tanto son diferentes. No es exacta. ¿Sí? Pero existe el factor integrante. Entonces para el factor integrante, yo quiero un factor integrante que dependa de x. Y acá hay un problema. En la teoría, el factor integrante, bueno, el término para la condición, lo estamos bautizando con la letra P. Pero aquí en esta fórmula también hay otro P. Ok, aquí no va a haber problema porque vamos a ver que este P es este mismo. Es como para hacer la diferencia. Como para hacer la diferencia voy a colocar el P del M de color negro. Entonces acá simplemente colocamos N. Arriba iría NX y aquí M sub Y. Listo. MY, el P de X de M. Y aquí NX es 0 y lo estamos dividiendo por N que vale 1. ¿Qué nos queda? Que el P de X de la fórmula del factor integrante es el mismo P de X de la fórmula del M. ¿Sí? Entonces no hubo problema. Ambos eran los mismos. Por lo tanto, existe el factor integrante. ¿Sí? Y el factor integrante sería mu de x igual a e a la integral de p de x. Bueno, no nos vamos a quedar solo con el factor integrante. Aquí lo bueno es que teóricamente podemos resolver casi toda la ecuación. Entonces vamos a tomar el factor integrante y lo vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Y vamos a tratar de encontrar la solución. Entonces la vamos a reemplazar acá.
Entonces, multiplicando por nuestro factor integrante, nos queda en teoría que esta ecuación ya es exacta. Entonces ya tenemos nuestro nuevo m y ya tenemos nuestro nuevo n. Y simplemente integramos. Empezamos por la parte que uno vea como más sencilla. En este caso sería el n. Integral de n. ¿Sí? Y esa integral está fácil porque n depende exclusivamente de x. N es e a la integral de px. Ese sería un escalar. Entonces nos quedaría y multiplicado por nuestro escalar. Y esto nos da la parte combinada. Entonces ya hicimos la mitad de la otra integral. La otra integral, la integral de m, antes de escribir la integral, aquí podemos distribuir. Entonces para la integral de m, esa es la integral de p de x, bueno, escribir de esta forma. P de x e a la integral de px. Voy a colocar aquí el y con respecto a x menos la integral de e a la integral de px de x por f de x de x. Entonces la separé en dos integrales. ¿Sí? La separé porque es que en la primera aparece x y y. Esta es la parte combinada. La parte combinada ya hicimos la integral. La integral está acá arriba. Entonces esto nos quedaría simplemente como y e a la integral de px de x menos la integral de e a la integral de px de x por f de x de x. Y esa integral sí toca dejarla ahí porque depende de quién sea p y quién es f. Pero la otra sí se puede hacer teóricamente. Entonces ya podemos escribir la solución. Entonces, ¿qué es la solución? La solución es la parte combinada con la parte suelta, que sería simplemente menos la integral de e a la integral de px de x por f de x de x igualado a c. Y esta solución se puede escribir de forma explícita. Aquí podemos despejar fácilmente y. Entonces tomamos este señor y pasa al otro lado positivo. Y nos quedaría integral de e a la integral de px por f de x más c. Y este señor que está multiplicando pasa a dividir, pero por ser exponencial lo podemos escribir arriba con signo negativo. Entonces podríamos decir que pasa a multiplicar con exponente de signo negativo. Y lo que tenemos es una fórmula. Ya en teoría resolvimos la ecuación. Bueno, falta un pedacito. Falta hacer esta integral. ¿Sí? Entonces, cuando usted tenga la ecuación diferencial lineal, usted lo que tiene que hacer es identificar quién es P, identificar quién es F, hacer primero la integral de P y luego hacer esta integral grande. Y reemplazamos en la fórmula y listo. Y aquí no hay nada que mirar. O sea, no hay soluciones que se nos hayan escapado por ahí. Porque en el proceso de encontrar el factor integrante se dividió por n y n era 1. Entonces no hay problema. Entonces esta es la solución. Entonces lo único que uno debe tener es la fórmula ahí a la mano. Y saber que la ecuación diferencial es lineal. Y listo. Ejemplo, voy a buscar una.
Bueno, si me diera a mí por inventar cualquier ecuación así lineal al azar, lo más probable es que no se pueda hacer esa integral. Esta integral se ve complicada. Te hace esta integral queda exponencial elevada a una función multiplicada por una función. ¿Sí? A menos que el ejercicio esté cuadrado, esta integral es imposible de hacer. Cuando uno mira los ejemplos por ahí en los libros, pues todo está cuadrado, ¿no? Para que le dé solución. Entonces, por ejemplo, voy a tomar, no sé, esta. X más 1 de y de x más y igual al logaritmo natural de x. Ah, este es un problema del valor inicial. Con y evaluado en 1 igual a 10. ¿Sí? Y aquí está fácil porque es que ya está escrita de forma lineal, no toca cuadrarla. Hay ejercicios donde uno tiene que trabajarla, llevarla a la forma lineal y ahí sí mirar y ahí sí empezar a trabajarla. Bueno, aquí lo primero es quitar este señor de acá para poder identificar quién es P y quién es F. Entonces, dividiendo por ese señor, nos quedaría 1 sobre x más 1 que multiplica a y igual al logaritmo natural de x sobre x más 1. Listo. Este es P y este es F. Y ahora simplemente hacer la integral de P y hacer la integral grande. Reemplazar en la fórmula y sale. Sencillo. Entonces, hagan las integrales y ya vengo. Listo, muchachos. Imagino que ya la acabaron. Profe, se lo escucha lejos. Ya la saqué. Bueno, la primera sí está muy simple. Integral de x sobre x más 1. Esta es la integral de P, ¿no? Voy a escribir primero integral de P. ¿Cuánto? Pues el logaritmo natural de x más 1. Ah, muy bien. Logaritmo natural del valor absoluto de x más 1. Recuerden que ese valor absoluto lo podemos quitar en cualquier momento donde necesitemos quitarlo. Y necesitamos quitarlo. Bueno, y la otra es la integral grande. Integral de e a la integral de px de x por fx de x. Reemplazando nos quedaría e a la integral de p, logaritmo natural del valor absoluto. Bueno, voy a quitar de una de las barras. Multiplicado por f, que es logaritmo natural de x por x más 1. ¿Sí? Por lo general sería casi imposible hacer este ejercicio, pero estamos de buenas, ¿no? Porque e con logaritmo se cancelan. X más 1 cae y se cancela con el x más 1 que está abajo. Y nos queda simplemente la integral del logaritmo natural de x. Eso es estar de buenas uno. Bueno, en teoría, ¿con qué técnica de integración se hace esa integral? Esa es por partes. Muy bien. ¿Sí? Pero uno ya prácticamente sabe la fórmula. Integral del logaritmo de x es x por logaritmo natural de x menos x. ¿Y listo? Ya tenemos las integrales. Simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿quién es y? Y es e a la menos integral de p, que nos dio el logaritmo natural de x más 1. Y esto multiplica a la integral grande, que nos dio x logaritmo natural de x menos x, más el c. ¿Sí? El c está dentro de los corchetes, ¿no? Listo. Y aquí e con logaritmo de afuera se pueden cancelar siempre y cuando quitemos el menos que está en el medio. Entonces sube como exponente. Y ahí sí se cancelan y nos quedaría x más 1
elevado a la menos 1. O mejor dicho, 1 sobre x más 1. Entonces esto se puede escribir como x logaritmo natural de x menos x más c sobre x más 1. Esa sería la familia, ¿no? Era un problema del valor inicial. La condición era que cuando x vale 1, y vale 10. Profesor, y el menos de, pues el menos se une al logaritmo natural. El menos, ¿cuál menos? Este. Sí, Este menos pasó a exponente y quedó x más 1 elevado a la menos 1, más conocido como 1 sobre x más 1. 1 sobre x más 1. ya. Condición, cuando x vale 1, y vale 10. Y reemplazamos. 10 es igual a 1 logaritmo natural de 1 menos 1 más c sobre 1 más 1. Logaritmo natural de 1, 0. Abajo nos queda un 2. Ese 2 pasa a multiplicar. Y el menos 1 que está con la c pasa a sumar. Entonces nos queda que c vale 21. Y reemplazamos el valor de c en la familia y ya tenemos entonces la solución al problema del valor inicial. Listo. Ese podría ser un problema de modelamiento. No sé, estamos modelando algo, entonces siempre hay una condición, hay que encontrar el valor de C. Y de la familia usted tiene una ecuación que es el modelo de la situación que usted esté trabajando. ¿Sí? Cuando uno trabaja la parte de modelamiento, casi todos los modelos que vamos a ver son lineales. Entonces se resuelve por aquí fácil. Hay algunos tan fáciles que ni siquiera hacemos integrales, ya tenemos la fórmula. ¿Sí? Y hay otros problemas que se tienen que trabajar a trozos porque las condiciones pueden cambiar. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a hacer un ejercicio de caída libre de un paracaidista. El paracaidista va descendiendo y estamos considerando la resistencia del aire, ¿no? Entonces baja a cierta velocidad, pero en un momento, en un instante abre el paracaídas. Entonces la velocidad va a cambiar. Entonces hay un instante en donde pasa de un modelo a otro modelo. ¿Sí? Y entonces hay que unir los modelos para que nos quede un modelo que nos sirva para cualquier instante de tiempo. Entonces, ese tipo de ecuaciones se conocen como ecuaciones a trozos. Y vamos a hacer un ejemplo para funciones lineales. Entonces, ecuación diferencial lineal a trozos. Entonces, esto te sirve para cualquier ecuación, pero solo lo voy a trabajar en la lineal. Entonces, necesitamos que en la ecuación diferencial exista una función que sea una función a trozos. Eso es todo. Entonces, cuando usted tiene su ecuación, por ejemplo, la lineal, que es y' más p de xy igual a f de x, la dinámica es que esta ecuación diferencial se dice que es a trozos si p o f es una función a trozos. ¿Sí? Y como lo vamos a utilizar para modelos, en los modelos vienen con condiciones iniciales. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un trabajo del problema del valor inicial. ¿Sí? Como la ecuación es de primer orden, pues simplemente con una condición. Entonces debe haber una condición inicial. Bueno, eso lo explico con el ejemplo. Entonces con el ejemplo explico todo. Entonces, por ejemplo,
Yo busco por aquí una. En el taller hay unas atrozos. Y me parece que esta está en el taller. Me da pena quitarle a usted los ejercicios del taller. Profe, ¿qué significa PBI? PDI, problema del valor inicial. Ah, ok. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Lo que le digo, este ejercicio podría ser el modelo de una situación. Y esa situación, me están diciendo, de la familia, encuentre una solución particular, una que pase por el origen. Y dice, oiga, pero para una solución particular que pase por el origen, mira, aquí está la función f, la función af es una función a trozos. ¿Sí? Cuando x vale 0, y vale 0. Oiga, esta condición está en este intervalo. Entonces alguien podría decir, pues, ¿para qué trabajar los dos casos? Aquí uno debería trabajar un caso de 0 al 1. De 0 al 1, la función f se llama x. Y luego, x mayor o igual a 1, donde f es menos x. Entonces son dos ecuaciones diferenciales por el precio de 1. ¿Sí? Pero alguien podría decir, ¿pero para qué trabajar el segundo caso si al fin de cuentas yo necesito ese evaluarlo en 0? Y en 0 yo podría encontrar un modelo simplemente en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que en los modelos usted quiere modelos que se puedan evaluar en bastantes puntos. Entonces, ¿qué tal a usted lee en esta condición, pero después que usted tenga la función, le dicen, oiga, ya que tiene la función, ya que tiene el modelo, ¿por qué no mira cuánto da cuando x valga 5? Y entonces, si solo trabajo con esta parte, no puede evaluar en 5. Pues por eso es que usted también tiene que trabajar este caso. Entonces, en teoría, aquí primero, teóricamente lo que vamos a hacer es trabajar primero en cada caso, ¿no? Por cada caso una ecuación. Entonces, primero vamos a trabajar si x está entre 0 y 1, donde f de x es la función x. Entonces, aquí vamos a tener una ecuación diferencial lineal. Cuando usted resuelva la ecuación diferencial lineal, va a tener una familia de curvas. Vamos a llamar la familia 1. De curvas. Y esa familia, usted va a reemplazar la condición inicial. Porque la condición está en 0. Entonces usted reemplaza por la condición inicial. Y va a encontrar un miembro de la familia. Voy a llamar función f1. Y listo. Tiene una solución, pero esa solución estaría en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Solo le sirve para ese intervalo. Les voy a hacer aquí un bosquejo de algo que podría representar las soluciones. ¿Sí? No tiene que ser real, simplemente un bosquejo de la situación. Entonces podría estar pasando esto. De 0 a 1, usted encontró primero una familia de curvas. Lo voy a dibujar así. Pongamos que esta es la familia. ¿Sí? Solo le sirven hasta 1. Y usted va a buscar aquella que pasa por el origen. Entonces, vamos a buscar esta. Esa es la que nos sirve. Esta es la función f1. Aunque no me gusta la letra f porque parece la de arriba. Lo voy a llamar mejor g.
Y luego va a pasar al otro caso. Entonces ese sería el caso donde f de x es igual a x. Y luego vamos a pasar el caso en donde f de x es igual a menos x. Entonces de acá usted va a tener una ecuación diferencial lineal y de ahí usted la va a solucionar y va a tener una familia de curvas. ¿Sí? Voy a dibujar aquí algo que podrían ser curvas. Solución. Algo que se definió cuando hablamos de funciones, soluciones de una ecuación diferencial, algo que se pedía es que se pedía la parte de la continuidad. Entonces necesitamos que las curvas, al unirlas, me dé una curva continua. Entonces necesitamos que la curva que estemos buscando de la familia, vamos a colocar una condición inicial. ¿Sí? Y la condición inicial pues, va a ser igual a la condición final de la familia 1. Bueno, de G sub 1. Entonces toca mirar cómo termina G sub 1. G sub 1 termina en 1. Bueno, en teoría usted no puede evaluar en 1 porque la función está definida de 0 hasta 1 sin tomarlo. Entonces, por notación, uno escribiría el límite cuando x tiende a 1. Pero entonces, la idea es que donde termina esta curva, debe iniciar la otra. Entonces, de esta familia, estamos buscando una que conecte muy bien con esta. Esta la podríamos llamar G sub 2. Entonces, con la condición inicial, vamos a encontrar G sub 2. Y la solución sería simplemente la función a trozos definida por G sub 1 y G sub 2. ¿Sí? Esa es la idea. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, unirlas. Entonces, cada una tiene una condición. Entonces, aquí la condición inicial de G sub 2, que es la condición final, sería que G sub 2 en 1 tiene que ser igual, bueno, prácticamente a G sub 1 evaluado en 1, aunque queda mal escrito porque G sub 1 en teoría no se puede evaluar en 1, pero usted sacaría el límite. Entonces, para que quede bien escrito, simplemente voy a escribir límite. ¿Sí? Por lo general el límite es evaluar y ya. Bueno, esa es la idea. Listo. Entonces vamos a empezar ahora sí el ejercicio. Entonces primero, para x entre 0 y 1, donde f de x vale x. Y reemplazo en la ecuación diferencial. Eso nos queda 1 más x al cuadrado de y de x más 2xy igual a f. Y f vale x. ¿Sí? Y la condición inicial que tenemos es que y evaluado en 0 es igual a 0. O sea que la curva tiene que pasar por el origen. Listo. Solucionamos. Tomamos este señor, lo pasamos a dividir. Identificamos quién es P. Identificamos quién es F. Y hacemos el proceso. Noten que este proceso que estoy haciendo también sirve para la otra parte.
La única diferencia de una función a la otra es que en la otra viene con un menos aquí. Entonces, todo este proceso nos va a servir para la otra, como para no copiar lo mismo. Entonces, nos va a servir para la otra. Y entonces, primero hacemos la integral de P, que sería la integral del cociente, y la primera regla que usted hace en un cociente es mirar si arriba está la derivada del de abajo o un múltiplo. En este caso está justo la derivada del de abajo. Esto es de la forma de U sobre U. La que esto nos da logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x al cuadrado. Y como 1 más x al cuadrado nunca es negativo, pues puedo de una vez colocarle barras. Listo. Y ahora hacemos la integral grande. Integral de e a la integral de p. Ah, que ya la hicimos. Y nos dio logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Y queda este señor multiplicado por x. Y vamos a ver si estamos de buenas. Oiga, sí, mire. E con logaritmo se van. 1 más x al cuadrado cae. Y se elimina con 1 más x al cuadrado. Y simplemente nos queda la integral de x. Estamos de buenas. Y listo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la siguiente, que es menos x? Pues la única diferencia que hay en sí es que aquí queda un menos. Es decir, que aquí queda menos. De resto todo sigue igual. Es igualito. Por lo tanto, nos queda que la solución, vamos a llamarlo menos solución de familia 1, nos quedaría que y es igual a e a la menos integral de p por la integral grande, que nos dio un medio de x al cuadrado más c. E con logaritmos se pueden simplificar siempre y cuando quitemos este menos, que pasaría a exponente, que pasaría a 1 sobre x al cuadrado. Entonces nos queda que y es igual a un medio de x al cuadrado más c sobre 1 más x al cuadrado. Y ahí está la familia. Y ahora sí reemplazamos la condición. Cuando y vale 0, x vale 0. O cuando x vale 0, y vale 0. Reemplazando, aquí 0, aquí 0, aquí 0, nos da que c vale 0. Y listo. Ya tenemos la solución que habíamos llamado en teoría la G sub 1. Y ahora necesitamos pasar a la siguiente. Pero antes de pasar a la siguiente, tenga en cuenta que la condición inicial de la siguiente es la condición final de acá. Entonces aquí toca sacar el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función G sub 1. Que, como casi todos los límites, es simplemente reemplazar. Entonces, si reemplazamos por 1, nos quedaría un medio, ¿no? Listo. Y entonces vamos para el siguiente caso. Para x mayor o igual a 1, donde la función f de x es menos x. Y tenemos una condición inicial. Cuando x vale 1, y vale un medio. Simplemente la voy a reemplazar. Entonces nos quedaría 1 más x al cuadrado de y de x más 2xy igual a menos x. Que es la misma que teníamos, pero sin el menos. Entonces, de aquí me voy a saltar todo de una vez. ¿Cuánto nos da la familia? Vamos a ver qué hizo ese menos. El menos está acá, el menos está acá, con f. La integral de p nos da lo mismo, no cambia. Aquí está el menos, aquí nos queda menos un medio de x al cuadrado. Menos un medio de x al cuadrado, menos un medio de x al cuadrado. Nos da este mismo término, pero con un menos acá.
menos 1/2 de x al cuadrado más c sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Y reemplazamos la condición. Cuando y vale 1/2, x vale 1. Nos daría 2 abajo que pasa a multiplicar, nos daría 1 al lado izquierdo y el menos 1/2 pasa positivo, nos queda 1 más 1/2, eso es 3/2. Listo. Y con eso ya tenemos la otra solución, la que estamos llamando teóricamente un G, eso es 2, que sería menos 1/2 de x al cuadrado más 3/2 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Y ya tenemos la solución al problema del valor inicial. La solución es la función S1 que era 1/2, no me alcanza. Un medio de x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado. Esto es si x está entre 0 y 1. Y menos 1/2 de x al cuadrado más 3/2 sobre 1 más x al cuadrado si x es mayor o igual a 1. Listo, fácil. ¿Dudas, preguntas con respecto al ejercicio? Profe, ¿Sí? puede llegar ¿Todo el bien? caso en que lleguemos a una incongruencia, digamos, en una función por trazos, digamos, en x mayor o igual que 2, por ejemplo, no haya una solución, por así decirlo. ¿Sí me hago entender? Que la función esté evaluada en 2. Sí, por así decirlo, que a la hora de tomar esa parte por trazos no da. Bueno, pues recuerde que la solución tiene que ser un intervalo. Entonces usted simplemente tiene que restringir a un intervalo que no contenga el 2. Si la condición está una en 0 y la otra en 1, pues el intervalo sería de 0 a 2. Pues ahí trabajaría. Listo, profe. ¿Sí? Aquí simplemente pues hicimos que la función fuera continua, ¿no? Pero en realidad la definición dice que la derivada también tiene que ser continua. Aquí no sabemos si la derivada es continua. ¿Sí? Entonces, en realidad aquí, pues que uno pueda estar seguro que es solución, pues tampoco, a menos que uno pruebe que la derivada es continua. ¿En dónde? En el 1, que fue donde se están conectando, ¿no? ¿Qué pasa si no son continuas? Pues no son soluciones. No sería una solución de 0 hasta más infinito. Pero de todas formas ese no es un problema tan grave a la hora de modelos. Dice, bueno, yo tengo la función partido en 2 modelos. Un modelo que me funciona muy bien de 0 a 1 y otro modelo totalmente diferente de 1 a 2. ¿Sí? Porque en la vida real, pues no todos los modelos son continuos. Usted puede tener un modelo que prediga, no sé, el sueldo de los empleados de una empresa. Y por lo general, esos modelos no son continuos, ¿no? Depende del cargo. Y hay unos saltos grandes, ¿no? Entonces usted puede decir, bueno, por tanto tiempo que lleve el empleado va a empezar a subir, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Pero eso hablando del empleado. Si usted aparte del empleado también le mete la función, no sé, el jefe, entonces para el jefe el salto es muy grande. Y va a pasar por acá. Y de todas formas sería un modelo.
Ok, estamos hablando de idiomas diferentes, ¿no? Primero estamos hablando del empleado y luego estamos hablando del jefe. Ese ejemplo como que no me gusta, no me sirve mucho. Pero sí hay modelos que pegan saltos de esa forma, ¿no? O simplemente mírelo con el precio que uno paga en un parqueadero. De 1 hora a 1 hora, ¿sí? Eso no es continuo. No quiere decir que, oiga, usted lleva 37 minutos con 8 segundos, le van a cobrar tanto. No, los modelos siempre son discretos. Saltan de 1 hora a otra hora. ¿Sí? Entonces, no hay problema de todas formas. Dice que no, en una sola función no se puede modelar la situación. Entonces toca partirlo en 2 modelos para diferentes intervalos de tiempo. Bueno, y esas son las lineales. Entonces las lineales quedaron sencillas, ¿no? Porque ya tenemos la fórmula. Entonces, en teoría, uno encuentra el factor integrante, multiplica por el factor integrante y se vuelve exacta y uno la resuelve. Eso dice la teoría, pero aquí lo hacemos es con fórmula, más sencillito. Bueno, ya casi acabamos esta parte. Otro tipo de ecuación, esta es transformable a lineal. Ecuación transformable a lineal. Ecuaciones transformables a lineales, vamos a ver un caso particular, que son las ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Sí? De hecho, toda ecuación diferencial, toda ecuación lineal es de Bernoulli. La estructura de una ecuación de Bernoulli es muy similar a las lineales. Tiene y' más p de xy igual a fx. Hasta aquí es la estructura de la lineal. Le voy a agregar algo más. Entonces, a la f le voy a agregar ya la n, donde n es un real. Esa es una ecuación diferencial de Bernoulli. Y en unos casos particulares, pues ahí ya tenemos las lineales. Entonces, por ejemplo, si n vale 0, pues en realidad no está esa y, ya quedó lineal. O si n vale 1. Si n vale 1, aquí nos quedaría una y que podríamos agrupar aquí con esta y y nos queda una lineal igualada a 0. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 0 o n vale 1, tenemos las ecuaciones lineales. Ecuaciones diferenciales lineales. Y esas ya sabemos trabajarlas. Entonces, aquí lo bonito sería mirar el caso donde n es diferente de 0 y n es diferente de 1. Entonces, si n es diferente de 0 y n es diferente de 1, es transformable a lineal. Primero que todo no es lineal. Y segundo, pues es transformable a lineal. ¿Cómo se transforma? Pues como se hacen todas las transformaciones, por medio de una sustitución. Y aquí la sustitución es la siguiente. La sustitución es u igual a y a la 1 menos n. Esa es la sustitución. ¿Sí? Aquí va a pasar algo. Al principio, cuando usted haga la sustitución, van a aparecer las 3 variables. Pero la y se va a cancelar al final. Usted sustituye, van a quedar 3 variables, pero la y se cancela. Y solo nos queda u y x. Recuerda que aparte de la sustitución también necesitamos el diferencial. Aquí en teoría y depende de x. Entonces, derivando con respecto a x, nos quedaría
La derivada de y a la 1 menos n, pues es 1 menos n que multiplica a y a la menos n por el de y de x. ¿Sí? De ahí necesitamos arrancar. Bueno, ¿cómo se hace la sustitución? Aquí lo primero que usted hace, antes de hacer la sustitución de una vez, es lo siguiente. Usted tiene y' más p de xy igual a f de x y a la n. Entonces, ese y a la n es un problema, ¿no? Si no estuviera ese señor, sería lineal. Entonces, lo primero que usted hace es arreglar la parte a la derecha, quitar ese y a la n. ¿Cómo se hace? Pues multiplique todo por y a la menos n. Entonces, haga este paso antes de hacer la sustitución. Y con eso le queda más fácil hacer la sustitución. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar y a la menos n, y' más p de x, y por y a la menos n, que es y a la 1 menos n, igual a fx. Entonces, arreglamos el lado derecho. El problema es que se nos desbarató el lado izquierdo, ¿sí? Y ahí es donde viene la parte de la sustitución. Entonces, así ya nos queda más fácil sustituir, porque y a la 1 menos n es lo que estamos llamando el u. Y en la parte de la derivada, en la derivada aparece y a la menos n de y de x. Entonces, y a la menos n de y de x. Lo único que hay que tomar es 1 menos n y pasarlo a dividir. Y ahí sí se puede hacer la sustitución. ¿Sí? Entonces, esta parte nos quedaría como 1 menos n de u de x. Y así es la forma fácil de hacer la sustitución. Entonces, primero multiplique por y a la menos n y luego sí reemplace. Ya reemplazando, nos queda 1 sobre 1 menos n de u de x. Bueno, si lo hacemos de esa forma, en realidad nunca quedó la y. Si usted la hace de otra forma, va a quedar la x, la y y la u, y al final, haciendo operaciones, la y desaparece. Pero así es más bonito porque nunca se vio la y. Listo. Ya nos quedó lineal. Ahora con variable dependiente u. Y podríamos simplemente quitar quitar este señor. Multiplicamos por 1 menos n. Y ya nos quedó listo para trabajar de u de x. Más 1 menos n p de x por u igual a 1 menos n por fx. ¿Sí? A veces uno se ahorra todo el proceso simplemente mirando cómo nos queda. ¿Cuál es la diferencia? El fx ya no está con la y. ¿Sí? F todavía está. P todavía está. Lo que no está es la y. Donde está la y está la u. ¿Qué se le agregó a la fórmula? 1 menos n a este producto y 1 menos n a este producto. Entonces uno se puede aprender la fórmula para saltarse el paso. El problema es que aprenderse esa fórmula más las fórmulas que hemos visto, más las fórmulas que siguen, son demasiadas fórmulas. Bueno, y aquí ya está lista para trabajar. Ejemplo. Venga, busco por aquí uno que sea bonito.
Maestro, voy a tomar aquí un ejercicio. A ver qué sale. XY cuadrado de Y de X igual a Y al cuadrado menos X al cubo con Y en 1 igual a 2. Problema del valor inicial. Esto es un Y al cubo, no Y al cuadrado. Bueno, pregunta. ¿Es de variables separables? Esta No. expresión, la de la izquierda no tiene problemas. La de la derecha, Sí, sí esa tiene. resta, la resta puede factorizar, pero quedarían factores con uno con X y otro solo con Y. Esto se va a factorizar, ¿no? X menos Y, X al cuadrado más XY más Y al cuadrado. ¿Sí? Pero nos quedó con los términos combinados. Esa no se puede separar. Variables separables, efectivamente lo que me dijeron. No. Pregunta, ¿transformable a variables separables por expresión lineal? No, variables se están multiplicando, variables aparecen con exponentes. Eso no tiene nada lineal. Pregunta, ¿es homogénea? Homogénea. Está fácil. No, profe, no es homogénea. ¿No? Miramos un momentico. De Y de X, Y al cubo, X al cubo, X, Y al cuadrado. Grado 3, resta grado 3. Grado 1 por grado 2, esto es grado 3. Grado 3 sobre grado 3, grado 0. Sí, sí es homogénea. ¿Sí? No toca hacer mayor cosa. Grado 3, pasa a vivir grado 0. Homogénea, sí. Por ahí se puede hacer el ejercicio. ¿Sí? Hay muchos ejercicios que pueden hacer por muchos casos. Uno puede encontrar ejemplos que se puede hacer variables separables, transformables separables, aunque ahí ya no tiene gracia, ¿no? Si ya es de variables separables, ¿para qué la transforma? Homogénea. Bueno, si es homogénea, ya no pregunto si es transformable o homogénea. ¿Será exacta? Esa está fácil. ¿Cuánto da la derivada de m con respecto a y? Ahí se ve quién es m. 2xy.
Ah, no, mentiras. Es y al cuadrado. Es menos 3y al cuadrado. Ah, pasarlo al otro lado. Hay Ah, que ya, ya. pasarlo al otro lado, Sí. sí. Y la derivada de n con respecto a x es y al cuadrado. Entonces, no es exacta. Pero parece que sí podría ser exacta, ¿no? Transformable exacta. Entonces, exacta, no. Voy a dejar esta parte ahí. Transformable exacta. Bueno. Aquí la división es sencilla si colocamos abajo el x al cuadrado. X al cuadrado sería el n. Si coloco abajo el n, aquí sería n de x, aquí sería m de y, resta, y esto nos tiene que dar en términos de x. Vamos a ver si pasa eso. N, x al cuadrado. Y derivadas, y al cuadrado menos 3y al cuadrado. Eso nos daría menos 4y al cuadrado, y el y al cuadrado con el y al cuadrado se cancelan. Menos 4x. Ah, sí es transformable exacta. Mire, y ese término está muy fácil. Uno multiplica y no le queda nada complicado hacerlo por ahí. Ese método por ahí sale bueno. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos formas como puede ser homogénea, transformable exacta. ¿Es lineal? No. Vamos a ver, quitémosle ese x al cuadrado, dejemos el de y de x limpio. Nos queda de y de x y dividimos por x al cuadrado. Entonces al otro lado nos va quedando, vamos a escribirlo completo. Y al cuadrado con y al cubo, ahí hay una x. X con x al cubo, queda x al cuadrado. Esa y que queda ahí la podemos pasar al lado izquierdo, tal como aparece en la fórmula. Aquí al lado entonces nos quedaría 1 sobre x, y, igual a x al cuadrado sobre y al cuadrado. Ese y al cuadrado lo podemos escribir como y a la menos 2. Entonces, no es lineal. Aunque uno también podría hacerle el cambio, ¿no? A las de grado 1, uno puede cambiar el orden de la dependencia, ¿no? Escribir de x de y. ¿Qué tal con de x de y? Si se solucione todo. Aunque no creo. Porque si usted escribe de x de y, x sería la variable dependiente. Y aquí x viene elevado al cuadrado. Y aquí x está dividiendo. Y la variable dependiente no le pasa eso. No, esa no es lineal. Bueno, pero es de Bernoulli, ¿no? Aquí ya está listo de la forma lineal. Lo que dañó todo es este y a la menos 2. Y como ahorita es la que está de moda en la de Bernoulli, pues la vamos a hacer por la de Bernoulli. ¿Sí? Aunque por rapidez uno la haría, yo creo que transformable exacta. Lo que tiene de bueno Bernoulli es que la vamos a pasar a lineal. Y lo que tiene de bueno las lineales es que a la variable y ya queda despejada. Eso es lo bueno. Entonces, si usted tiene la posibilidad de pronto, a veces de variables separables, ¿no? Si usted puede decidir entre variables separables y lineal, le aconsejo que la haga por lineal, para que una vez la variable y le quede despejada. Entonces, apliquemos Bernoulli. Entonces, esto es Bernoulli con n igual a menos 2. Entonces, hacemos la sustitución. ¿Sí? Bueno, podríamos multiplicar, vamos a quitar ese y a la menos 2 antes de hacer la sustitución. Entonces, multipliquemos por y al cuadrado para que se vaya y a la menos 2.
Entonces, multiplicando por y al cuadrado nos quedaría y al cuadrado de y de x menos 1 sobre x y al cubo igual a x al cuadrado. Ya arreglamos la parte derecha. ¿Dónde está la sustitución? La sustitución está aquí. Ese es el u. Si a uno se le olvida la fórmula. La fórmula es u igual a y a la 1 menos n. Que nos quedaría tal como está aquí. Y aquí necesitamos también el diferencial de u de x, que es 3 y al cuadrado de y de x. Y y al cuadrado de y de x está aquí. Entonces, ese señor simplemente es 1/3 del de ux. Listo. Ahí está la sustitución. Ya nos quedó 1/3 del de ux. Menos 1 sobre x, u igual a x al cuadrado. Y quitamos ese 3 que está dividiendo. Listo. Si usted sabe la fórmula con y y x, pues se la sabe con u y x, ¿no? Lo único que hay que hacer en la fórmula es donde está y, pues escribir u. Entonces ahora nos queda como la solución u igual a y a la menos integral de p por la integral grande. ¿Sí? Y luego usted reemplaza el u. Tenga en cuenta que en este caso u es y al cubo. Bueno, aquí no nos quedó despejada la y, pero simplemente nos quedó y elevado a algo que es muy fácil de despejar. ¿Sí? Todo esto está muy fácil. Yo creo que podemos hacer todo a la marcha. Esto es e a la menos integral de p. P es menos 3 sobre x. Con el menos de la fórmula de aquí la integral queda un más. Y nos queda 3x de x por la integral grande. Y f de x que es 3x al cuadrado. Ya nos queda que y al cubo es igual. Esa integral nos da 3 logaritmo natural de x. Tomamos el 3, lo pasamos a exponente. Nos queda x al cubo. Y adentro, en la integral, pues esa parte nos queda igualito, pero x a la menos 3, por el menos. Que multiplica a 3x al cuadrado de x. Eso nos da x a la menos 1. Menos 3x a la menos 1. O sea que esto nos queda x al cubo y la integral de 3x a la menos 1 es 3 logaritmo natural de x. Más c. Y podemos despejarla allí. X raíz cúbica de 3 logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Van a pensar que esto es x al cubo, ¿no? Verlo como más lejitos. X por raíz cúbica. Y listo, ahí está la solución. ¿Se nos puede haber escapado algo? Muestra a ver en dónde se puede haber escapado algo. ¿Dónde empezaba el ejercicio? Empezaba acá y lo primero que hicimos fue quitar ese x y al cuadrado. Ah, no. Muestra a ver. Sí, aquí se pasó a ir por y al cuadrado, ¿no? Entonces, todo esto es válido siempre y cuando y sea diferente de 0. ¿Qué pasa si y es igual a 0? Miramos en la ecuación original. Si y vale 0, toda esta parte se anula. Esto se anula, pero el x al cubo no se anula. Entonces, a ese señor no es solución. Además, tenga en cuenta lo que vamos a solucionar. Falta aquí el problema del valor inicial.
De pronto sí está en esta familia. Busquémoslo en la familia. Cuando x vale 1, y vale 2. Entonces reemplazamos. 2 es igual a la raíz cúbica de 3 logaritmo natural de 1 más c. Logaritmo de 1 da 0. Nos queda entonces raíz cúbica de c. Elevamos al cuadrado y nos queda que c es igual a 2 al cubo. Es decir, 8. Ah, sí, ahí está, en esa familia estaba. Y en la otra no había nadie en realidad. Ya nos quedó x. Vamos a escribirlo aquí mejor con paréntesis. Más 8. Listo. Ese cubo casi no se ve. Y ahí está la solución al problema del valor inicial. ¿Sí? Fácil.